Bueno, bienvenidos a todos, gracias por asistir. Venimos a una sesión de póster de estudiantes de grado en el marco de un curso de Deep Learning que dictamos acá en el instituto. Y vamos a escuchar unas pequeñas charlas en función del trabajo que hizo cada uno de los chicos. El primer trabajo se llama Comprender Deep Learning requiere repensar la generalización y lo van a presentar Juan Alejandro y Martín Ugarte. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy acompañado de Juan, mi nombre es Martín y bueno, como dijo Mati, vamos a exponer este tema que dice comprender el Deep Learning requiere repensar la generalización. Bueno, antes de arrancar con el póster en sí, queremos hacer una introducción para que estemos todos en el tema de qué es una red neuronal. Bueno, básicamente en el contexto de la inteligencia artificial tenemos como una caja negra, vamos a decirlo como caja negra, después vamos a detallarlo un poco más, donde vos tenés un input y un output. Esta caja negra lo que hacemos es alimentar a la máquina con datos de entrenamiento, ya sea por ejemplo datasets, o documentos, texto, o también imágenes, y como salida tenemos una predicción. Por ejemplo, si le damos una foto de un gato, este modelo nos va a decir si es un gato o un perro. Y claramente eso puede tener un error también. Y bueno, lo que plantea el paper va a ser cómo hacer que estos modelos generalicen bien, digamos, que clasifiquen bien y no aprenderse los datos de memoria, que ahora vamos a hablar bien de eso. Bien, como dijo Martín, tenemos esa caja negra. Dentro de esa caja negra están las famosas neuronas que están interconectadas unas con otras. Cada neurona tiene dos parámetros que se tienen que ajustar cuando entrenamos el modelo. Está el peso y el sesgo. El peso es ese valor numérico en el cual nosotros, al tener un valor numérico de entrada, al multiplicarlo, nos ayuda a tener una salida. Pero el sesgo nos ayuda a tener una mejor salida ajustando esos valores. Luego, para determinar esos valores numéricos, necesitamos dos herramientas: los optimizadores y los regularizadores. Los optimizadores son esos algoritmos que utilizamos para poder determinar esos valores numéricos de los parámetros, el peso y los sesgos. Y luego tenemos los regularizadores que nos ayudan, es una herramienta que nos ayuda a evitar que nuestro modelo sobreaprenda, lo que se llama como overfitting. Evitamos que se memorice, digamos que aprenda de memoria los datos. Nosotros lo que buscamos es que generalice. Entonces, gracias a los regularizadores, logramos que estos modelos aprendan a generalizar. Sí, perdón. Sí, por ejemplo, llevándolo a la vida real, por ejemplo, tenemos un alumno de probabilidad estadística que tiene un examen, ¿no? Entonces, puede estudiarse todos los ejercicios de memoria y después en el examen le toman otra cosa, ¿no? Y ahí, bueno, va a desaprobar. Es lo mismo que acá, el modelo se aprende los datos de entrada, de memoria, de entrenamiento, y cuando le dan algo de test o algo real, puede fallar. Eso se llama como overfitting, ¿no? Lo que dijo Juan. Después también está underfitting, que básicamente es, por ejemplo, cuando el alumno no estudia nada, es decir, no se estudia los datos de entrenamiento, y cuando tenga el examen, digamos, le va a ir mal. Va a clasificar mal, digamos, también. Y por otra parte tenemos dos tipos, en principio, de modelos. Están los modelos de regresión y los modelos de clasificación. Los de regresión predicen valores continuos, que pueden ser reales, y también tenemos los modelos de clasificación que, bueno, justamente predicen, no sé, por ejemplo, en este ejemplo de animales, si un animal es un gato, un perro, etc. Y nosotros ahora vamos a trabajar con un dataset que es el CIFAR 10, que son 10 clases, entre ellas, por ejemplo, un caballo, un tractor, un perro, y el modelo se va a encargar de clasificar. Bien, bueno, el objetivo principal del paper y de este trabajo en sí es poder determinar qué modelos de redes neuronales saben generalizar y cuáles no. Ese es el objetivo que se busca. Para ello, lo que se va a hacer es medir la capacidad efectiva de estos modelos. Comprendemos como capacidad efectiva a la capacidad de un modelo de estimar un resultado cuando se le ingresa un dato nuevo que no se ha utilizado para entrenar. Así que nada, lo siguiente que se hizo fueron los experimentos, así que te dejo a vos para... Bajamos un poquito. Sí.
Bueno, continuando, subí un poquito más. Ahí está. Bueno, continuando con el experimento del paper, como dije antes, se trabaja con este dataset de imágenes, que son 10 clases, que bueno, son imágenes de 32 por 32 píxeles, con 3 canales de colores, como dice ahí, y se hace una etapa de preprocesamiento. Esta etapa se hace justamente para acelerar el proceso de entrenamiento, no trabajar con tanto datos. Entonces, por ejemplo, esto se puede normalizar, escalándolos de 0 a 1, se los puede achicar también. Por ejemplo, tengo una imagen de un perro, bueno, no hace falta que use todos los píxeles, puedo usar, por ejemplo, recortarlo de 32 a 32 a 28 por 28. Y también se usa el gradiente estocástico, que ahora vamos a explicar qué es, un determinado learning rate y un momentum, que ahora pasamos a explicarlo. Bueno. Bien, antes de hablar de gradiente estocástico, hablamos cuál es el algoritmo que nos ayuda a usar bien ese gradiente estocástico, que es el descenso de gradiente. El descenso de gradiente simplemente lo que hace es, tiene como objetivo minimizar la función de costo. La función de costo sería el valor, una forma de medir qué tan alejados estamos de los valores reales al estimar. Entonces, gracias al descenso de gradiente, lo que hacemos es minimizar esa función de costo. Imaginemos que estamos en una montaña y queremos llegar al punto más bajo de esa montaña. Lo que nos ayuda a hacer el descenso de gradiente es, en vez de agarrar cualquier camino de forma aleatoria, lo que hacemos es dar un paso y que nos lleve a la zona más empinada. Dando paso a paso, llegamos al lugar más bajo de la montaña y eso nos ayuda a minimizar la función de coste. Luego lo de Dale, y después, por otra parte, el gradiente estocástico es una variante. Justamente, bueno, como dijo antes, tenemos los optimizadores, ¿no?, que son como aplicaciones específicas del gradiente, del descenso del gradiente. El gradiente estocástico lo que hace es no agarrar todo el dataset completo, sino un subconjunto aleatorio, y en base a eso entrena. Después tenemos el learning rate, que sería como, siguiendo el ejemplo del de la montaña, el paso, si das un paso grande, un paso chico cada vez que avanzás, ¿no? Tener un learning rate bajo lo que hace es tardar más en converger y puede ser que te quedes atrapado en un mínimo local. Y tener un learning rate alto puede ser que no converja y que oscile en el mínimo global, digamos. Y después está el momentum. Cuando hablamos de momento, hablamos más que nada de cómo nosotros ajustamos esos valores de los parámetros, tanto como el peso y el sesgo, según cada paso que damos. Si no aplicamos momento, lo que hace el gradiente estocástico es, a cada paso que da, en el paso actual ajusta los valores de los parámetros. Pero aplicando momento, lo que hacemos es agarrar los pasos anteriores, hacer un promedio ponderado y de ahí ajustar los valores de los parámetros. Luego se hizo un test de randomización que prácticamente lo que se hace es modificar el dataset. Como explicó Martín, trabajamos con el CIFAR 10 e hicimos distintas modificaciones a la hora de hacer los experimentos. Se trabajó con el dataset original sin modificar las etiquetas. Se ha aleatorizado los valores, las etiquetas, se ha cambiado todas. Después se han corrompido esas etiquetas de los datos con una cierta probabilidad en el cual nosotros fuimos ajustando. También modificamos los píxeles de las imágenes, tanto de forma independiente como aplicando una misma transformación a todas las imágenes. Y finalmente lo que hicimos fue generar nuevas imágenes mediante una distribución gaussiana, teniendo en cuenta la varianza y la media de cada píxel. Bueno, y aparte de estos test de randomización, también se aplicaron regularizadores. En especial dos tipos. Tenemos el Data Augmentation, que básicamente lo que hace es al dataset original le agregamos más muestras, que son transformaciones de las imágenes originales. Por ejemplo, rotamos imágenes, le cambiamos el contraste, el brillo, y con eso se obtienen más datos. Y después también usamos el Wet Decay, que básicamente reduce los pesos de la red neuronal. Bueno, como mencionamos antes, estos regularizadores ayudan a combatir el overfitting, digamos, que nuestro modelo no se aprenda de memoria los datos de entrada, por eso nosotros le agregamos más datos y perjudicamos los pesos. Bueno, ahora vamos a pasar a los resultados. Subí un poquito. Ahí está. Bueno, dice que básicamente al hacer estos test de randomización y sumando los regularizadores, logramos que
las redes neuronales continúen trabajando bien, incluso si removemos los regularizadores. O sea, agregarle los regularizadores no es algo tan importante para mejorar y para lograr la generalización. Y como segundo resultado, se puede lograr un cero error de training, o sea, no hay ningún error en el entrenamiento con estas randomizaciones, o sea, con estas alteraciones en las etiquetas originales. Y ahí tenemos unos gráficos que describen más o menos esto que estuve diciendo. Sí. Bueno, antes de eso, es importante destacar que nosotros utilizamos 3 arquitecturas, que son MLP, AlexNet e Inception. Bueno, cuando hablamos de las cajas negras, que son las redes neuronales, esas cajas negras pueden estar formadas de distintas capas. Por ejemplo, MLP es la más sencilla y Inception es la más avanzada. Cuando hablamos de Deep Learning es cuando tenemos, por ejemplo, más de 3 o 4 capas ocultas en la red neuronal. Bueno, ahora Juan va a explicar un poco más en detalle estas arquitecturas. Bien, tenemos 3 arquitecturas, como mencionó. MLP, en el cual todas las redes neuronales están interconectadas unas con otras, están todas conectadas. Es la más sencilla, entre comillas, de todas las redes que tenemos, arquitecturas vistas. Tenemos AlexNet, que trabaja con redes convolucionales, tiene 5 capas de redes convolucionales y 3 lineales, que serían como LP. Es como que si conectáramos una parte convolucional con un pequeño MLP. Y finalmente tenemos Inception, que no es algo que no comenté es que MLP y AlexNet son redes neuronales secuenciales. Inception no lo es, trabaja haciendo cálculos de forma paralela, haciendo redes con redes convolucionales y luego concatena esos valores para determinar el valor de la salida. Acá tenemos los gráficos, tenemos de los resultados que trabajamos. Tenemos el primer gráfico de la figura 1, bueno, la de la izquierda, de las pérdidas en función de los pasos. Trabajamos con un MLP en este caso y trabajamos con los distintos tipos de datasets. Cabe destacar que, de todos modos, cuando más iteraciones hacemos, a la larga la pérdida tiende a 0. Pero vemos que la convergencia no es la misma según el dataset que usamos. En el caso de los random labels, vemos que es el que más se destaca, es el que más tarda en converger, dado que a la red le cuesta como memorizar, entre comillas, todos los datos. Luego tenemos el error de testeo en función de la corrupción de las etiquetas. Vemos que al final no importa la probabilidad del cual están corruptas las etiquetas, todas convergen a un nivel de error del 0,9 en este caso. Vemos que en el label corruption para el valor 0 serían los true labels y para el valor 1 serían como los random labels definitivamente. Entonces, viendo que sin importar la arquitectura que utilicemos, convergen a un valor, en este caso de 0,9 de error de testeo. Bueno, y si observamos los gráficos de abajo, tenemos también la probabilidad de corrupción de las etiquetas originales versus el tiempo que tarda en overfitear, o sea, el tiempo en que tarda en aprenderse los datos de memoria, ¿no? Y después podemos ver a la derecha la cantidad de epochs. Un epoch básicamente es un barrido que utiliza backpropagation para ir actualizando los pesos de la red. Entonces vemos que si nosotros normalizamos los datos, o sea, si usamos batch normalization, accuracy empieza a incrementar. Ahora, ¿qué es el accuracy? Bueno, el accuracy es qué tanto le estamos acertando a las predicciones, ¿no? Entonces, una accuracy 1 significa overfitear, porque estamos acertándola todo, básicamente. Nosotros no queremos eso, queremos tener un poco de error también. Y se puede observar que sin normalizar los datos, se puede lograr un poco más de ruptura de la accuracy. Y también se puede observar que va como oscilando a medida que avanzan las iteraciones. Ahí va, baja. Bueno, acá tenemos una tabla de el accuracy en función de cada arquitectura y si usó o no usó regularización. Por ejemplo, podemos observar que en Inception, sin utilizar regularizadores, tuvimos una accuracy de 100 en la etapa de entrenamiento.
Y sin regularizadores, 73. Ahí fue perdón, acá estamos en test. Sí, estamos en test. Acá en testeo tenemos 73. Eso quiere decir que hay un buen balance entre la accuracy de entrenamiento y el de testeo, que es lo que nosotros queremos buscar siempre. Ahora, otro ejemplo que es evidente, por ejemplo, para las random labels, o sea, para las etiquetas corruptas aleatorias, en entrenamiento tenemos un 100% de accuracy, pero en test tenemos solo un 10% de accuracy. Eso es un índice de overfitting, porque se aprendió los datos de entrenamiento, pero a la hora de testear, bueno, básicamente se equivocó. Decir otro si querés. Bueno, tenemos también MLP, llegamos a lo mismo, tiene un 100% de accuracy para el entrenamiento sin regularizaciones y un accuracy de testeo de 48,8. Es dentro de todo bastante bueno, teniendo en cuenta la cantidad de iteraciones que se hicieron. Se ha limitado un poco las iteraciones por cuestiones de tiempo y de recursos, por lo que costó un poco entrenar los modelos. Podemos ver también que el tema de los random labels, los entrenamientos, pasa lo mismo que con Inception y con AlexNet. Tiene un cierto nivel de accuracy en entrenamiento, pero a la hora de testearlos, los valores decaen mucho. En ese caso, oscilan entre un 10 y un 11%, un poco más. Así que nada, vamos con la conclusión. Bueno, para ir finalizando, lo que podemos concluir de este paper es que, bueno, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es cómo lograr una buena generalización del modelo, que no se aprenda los datos de memoria para luego fallar, como pasó, por ejemplo, con True Labels acá en Inception, y también cómo hacer para esquivar el underfitting, que es que no se aprenda los datos de memoria y también, por ende, no sepa resolver las nuevas entradas, ¿no? Las nuevas muestras. Entonces, el paper demuestra y puede definir la capacidad efectiva, que es esto que decía Juan, básicamente, cómo lograr generalizar bien. Y eso se puede lograr alterando los datos de entrada, no usar los datos de entrenamiento que nosotros nos dan, por ejemplo, un archivo CSV, un dataset, sino que usarlos, pero alterando, por ejemplo, en el contexto este de clasificación, alterar las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, una imagen de un perro que te diga que es un caballo, pero de esa manera se puede lograr vencer el overfitting. También, como vimos durante el recorrido de este póster, el aprendizaje estadístico no nos brinda una herramienta formal como para medir el nivel de generalización de cada modelo. Todo lo que vimos hasta ahora es de forma empírica y, bueno, por desgracia podemos decir que no hay una medida formal precisa para medir estos valores. Esa es como conclusión más final del tema, así que con esto cerramos. Ya, muchas gracias. ¿Por qué piensan que comprender Deep Learning requirió repensar la generalización con respecto a algoritmos que no sean de Deep Learning? Bueno, hay una diferencia entre redes neuronales que usan solo 2 capas o 3 capas, y después está el Deep Learning que, bueno, involucra, no sé, 5 o más capas. Y al tener más profundidad en la red, uno capaz piensa que tenés más generalización, ¿no? Pero bueno, esto capaz no es así. Uno tiene que alterar los datos de entrenamiento, como dice el paper, para mí. También tengamos en cuenta que al usar una red neuronal, en este caso para Deep Learning, tenemos más parámetros que entrenar. Tenemos que hacer mucho más cálculos, pero a la vez nos ayuda a tener mayor precisión a la hora de tener resultados. Entonces, sí, comprender el Deep Learning requiere a veces repensar como la dice generalización. uno tiene más parámetros que cantidad de datos que se brindan, digamos. Ahí está la clave. Sí. El modelo es mucho más grande, teóricamente debería tener mayor capacidad de expresión, digamos, de generar modelos más completos, pero ¿no? Sí. Muchos parámetros, menos datos, bueno, ahí hay un choque, ¿no? Pero bueno, Deep Learning se las ingenia, digamos, ¿no? Sí. Es todo artesanal. ¿Tienen idea de qué pasó en el entrenamiento del Alex? Que quedó lejos del 100. Bueno, sí, vos tenés la evidencia. Alex Newton lo que pasó es que estaba entrenando bien, pero en un momento decayó.
No sé si tenés la foto ahí. Ah, bueno. Con Inception nos pasó lo mismo, que tuvimos acá esta curva de POX accuracy. Van a ver un resultado que es de Inception que no va. El de Convergent Normalization, el de 44.6 y 10.3 con regularizadores. Hubo un momento en donde decayó. O sea, íbamos iterando y la accuracy de un momento a otro llegó a esos valores que vemos en el gráfico de la derecha de la figura 2. El gráfico naranja estaba siguiendo tal cual la curva y decayó. Con Alex nos pasó lo mismo y también es como que nos tardaba mucho en calcular los valores. La verdad tenía una iteración bastante pesada. Sí, también a ver, hicimos una diferencia con el paper, que el paper, por ejemplo, hacía 50.000 iteraciones. Y bueno, nosotros no nos daba la computadora, así que bueno, tuvimos que hacer menos y por eso tampoco... 500. Sí. Sí, en ese trabajamos con 100, en otras trabajamos con mucho menos. En el primer gráfico de 10.000, pero trabajamos con MLP, fue la arquitectura más fácil. Sí, con MLP no había problema, pero bueno, por ejemplo Inception, que es una red más compleja, y sí, tardó más. ¿Qué paso de aprendizaje tenían? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Qué paso de Para todos usamos el 0,01. O sea, el gradiente estocástico es el mismo, no se ha modificado. Sí, sí. Puede ser que haya sido un paso suficientemente grande también como para que en algún momento muy cerca de uno se corra. Hemos trabajado con otro learning rate más chico y tardamos mucho más. No sé si era más chico o más grande, no me acuerdo ya el valor, pero hemos modificado el valor del learning rate y tuvimos que modificarlo en el camino también. Pero bueno, al compilar cada modelo usamos la misma, para cada arquitectura usamos las mismas acá optimizadores. Muchísimas gracias. ¿Quién va a pasar segundo? ¿Venís vos, Nacho? Bueno, el segundo trabajo se llama Optimización Bayesiana y lo va a presentar Ignacio Chacón Saleme. Y bueno. Bueno, en realidad la presentación anterior me vino como anillo al dedo porque pudimos ver cómo hay una cantidad enorme de hiperparámetros para optimizar un modelo de Machine Learning, desde el Learning Rate, la elección del optimizador, el momento se llegó a mencionar, diferentes tipos de regularización, si se randomizan las imágenes o no, y eso puede parecer una ciencia exacta, pero no es, eso está muy lejos de la realidad. Generalmente un experto para llegar a un buen modelo de Machine Learning requiere una combinación entre magia negra y simple prueba y error. Entonces, la optimización bayesiana es algo que intenta resolver o intenta ayudar en la selección automática de estos hiperparámetros. Un poco de contexto. El problema con el que estamos tratando es el problema de la optimización, un problema muy conocido. El problema de optimización más fácil de resolver es un problema de optimización con una función fuertemente convexa como esta, el punto 004, y en particular vamos a tratar con optimización de funciones de caja negra, es decir, que son funciones o que no tienen ningún tipo de fórmula analítica, por lo tanto no podemos tratar con ellas fácilmente, o que son demasiado complejas como para analizar de forma tradicional. Y acá entra el Deep Learning y el problema de los hiperparámetros, que es precisamente una función de caja negra. La función de error del Machine Learning, de un modelo de Deep Learning, depende de una enorme cantidad de hiperparámetros y la función es costosa, puede llevar horas entrenar un modelo y no podemos utilizar métodos tradicionales de optimización como el gradiente descendiente que mencionaron anteriormente, porque o bien no conocemos el gradiente del modelo
o directamente es demasiado complicado calcularlo. Para ello, los investigadores empezaron a utilizar métodos no guiados, prácticamente de fuerza bruta, como puede ser el grid search, que es literalmente probar todas las combinaciones posibles, o el random search, que es probar al azar una enorme cantidad de combinaciones hasta llegar a una relativamente aceptable con cierta cantidad de iteraciones. Y acá es cuando entra el enfoque bayesiano, que empieza a surgir en algoritmo de Machine Learning a mediados de la década pasada, si no estoy mal, y que en realidad ya existía desde antes, pero que se empieza a aplicar a mediados de la década pasada. En la optimización bayesiana explotamos algo que no estamos explotando con los métodos anteriores. Los métodos anteriores eran ciegos a las iteraciones anteriores, ¿no? En realidad se pueden utilizar algunas modificaciones de esos algoritmos que lo tengan en cuenta, pero el enfoque más fácil de interpretar en ese estilo es el bayesiano. La optimización bayesiana tiene siempre dos elementos específicos y muy importantes. Un modelo subrogado, que es un modelo probabilístico que nos permite aproximar la función original de una forma mucho más simple y nos permite realizar cálculos y cuentas con valores de la función, cosa que no podíamos hacer con la función original, y una función de adquisición que nos ayuda a elegir el siguiente punto a evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ciclo de funcionamiento de la optimización bayesiana? Elegimos un punto a evaluar, optimizando la función de adquisición, que se basa en los datos anteriores. Evaluamos el punto escogido en la función real, que es el paso más costoso, porque, por ejemplo, tendríamos que entrenar una red neuronal. Actualizamos las observaciones, es decir, agregamos la nueva observación al dataset que fuimos armando con las observaciones de la función, y entrenamos el modelo subrogado con los nuevos datos. Entonces repetimos hasta que lleguemos a un resultado suficientemente, hasta que o bien converja o lleguemos a un resultado satisfactorio. Entonces, el modelo subrogado más común es el proceso gaussiano, que es una generalización de la distribución normal multivariada. Como ven, estas son las observaciones que las interpola, o en el caso de que agreguemos ruido a las observaciones, no las interpola, pero pega cerca. Esta es la función objetivo. La línea negra es el proceso gaussiano, un gráfico de un proceso gaussiano en un problema de juguete en una dimensión. Las observaciones están con puntos negros y la línea punteada es el objetivo. Y lo azul es la varianza del proceso gaussiano en cada punto. Y esta es la función de adquisición. Entonces agregamos una nueva observación, lo interpola y reducimos la incertidumbre en esos lugares. ¿Por qué se usan procesos gaussianos? Son modelos bastante interpretables, especialmente con respecto a la varianza y todas estas cosas que nos interesan saber para poder decidir después qué puntos elegir, y porque tiene un entrenamiento relativamente simple para pocas observaciones. Después para mayor número de observaciones hay alternativas. Se pueden utilizar, por ejemplo, random forests, bosques aleatorios, y hay trabajos que han utilizado redes neuronales también para que actúen como modelos subrogados, para cuando se tienen muchísimas observaciones. También hay problemas con la escalabilidad de los procesos gaussianos, porque su entrenamiento es O(n)3, o hay que invertir matrices y todo eso. Y funciones de adquisición, principalmente son estas tres. La probabilidad de mejora, el probability of improvement, que es literalmente la probabilidad de que nuestra nueva observación mejore la mejor observación obtenida antes. Upper confidence bound, que lo que hace es una función de adquisición optimista, que lo que hace es buscar la mayor cota superior posible que vayamos a obtener, y se queda con ese punto. Y la probabilidad de mejora, que es la más común en general y que he visto que utilizan la mayoría de los optimizadores conocidos, que lo que hace es tener en cuenta cuánto puede llegar a ser la mejora. Acá vemos la comparación de varios métodos de optimización.
Estos dos de acá son Probability of Improvement y Upper Confidence Bound. No, Upper Confidence Bound está acá abajo. Como vemos, este es el punto más potente que tenemos en cuanto al valor de la posterior. Entonces, tanto Probability of Improvement como Expected Improvement están cerca de ahí. Pero donde tenemos la mayor cota superior es acá. Entonces, ahí vemos una diferencia en donde lo eligen. ¿Y por qué hay diferentes curvas? Porque hay hiperparámetros que también tienen las funciones de adquisición que nos permiten balancear la exploración de nuevos puntos. Es decir, yo puedo quedarme acá, en estos dos me puedo quedar acá, cerca del punto original, pero también puedo querer explorar diferentes puntos para ver si en realidad acá había un pico. O también puedo explotar la observación que hay acá y decir, ya está, me quedo acá, seguramente por acá está el máximo, porque ese es lo mejor que tengo hasta ahora. Entonces, al manejar estos hiperparámetros, balanceamos esa exploración y explotación de los nuevos puntos que vayamos a ir eligiendo. Entonces, bueno, ¿qué problemas tienen las funciones de adquisición recién presentadas? Nunca mencioné paralelización, que es un elemento hoy en día fundamental en el cómputo de alto rendimiento. No ponderan el tiempo que tarda el experimento en correr. Tengamos en cuenta que el entrenamiento de una red neuronal puede ir desde 30 segundos si overfitea, si elegimos un learning rate demasiado alto y explota todo, o varias horas. Y la optimización en sí tiene sus propios hiperparámetros, ¿no? Que es lo que mencionábamos, que balanceaba la exploración y la explotación de los nuevos puntos. Entonces, ya entramos al segundo paper en el que va a hacer el trabajo, en el que se presenta un paquete de software, Spearmint, de optimización bayesiana, y se presentan 3 soluciones a 2 de estos problemas, porque el problema de los hiperparámetros ya depende del experto todavía. En primer lugar, se muestra un método para paralelizar la búsqueda de nuevos puntos mediante una función de adquisición que tiene en cuenta la evaluación consecutiva. Sería mejor con cuentas, pero lo que hace es tener en cuenta varios puntos al mismo tiempo y calcula un promedio ponderado. Entonces, intenta eliminar un poco el ruido que tendría la evaluación de la función costosa. Y Y per second, que lo que hace es tener en cuenta el tiempo que tardaría en correr el experimento o en computar la función. Y un enfoque completamente bayesiano de los hiperparámetros de la función original, que es lo que mencioné con la paralelización en realidad. Entonces, con estas modificaciones, los autores obtuvieron un resultado state of the art en el dataset CIFAR10 que mencionaron recién, con una red neuronal convolucional de 3 capas y con diferentes métodos de regularización. Acá vemos los resultados. El experto del que extrajeron la red neuronal llegó a un 18% de accuracy allá por el 2015, y los autores logran reducir considerablemente el error mediante la optimización de los hiperparámetros del modelo a lo largo de 50 iteraciones y unas 70 horas de entrenamiento. Estos son los papers en los que me basé. Eso sería la presentación por ahora. ¿Preguntas? En el póster se dice, en el póster está, estoy seguro. El tema es que usa un tipo de regularización que creo que ya no se usa, que es Local Response Normalization. Eso tiene varios hiperparámetros de por sí. Un poco más abajo. Acá está. Número de epochs, learning rate, 4 restricciones en los weight restrictions, y la potencia del response normalization, que es una layer que busca, bueno, es una forma de controlar el overfitting en la red que propuso Alex Krzyzewski alrededor de 2013, creo. ¿Tu conclusión es que vale la pena validar hiperparámetros de esta manera?
no solo a los expertos le dio resultados, sino que esto abre y muchos otros métodos más abren el mundo del machine learning automático, que es un mundo enorme, muy potente y que permitiría a gente que no es experta probar con su propio modelo de machine learning y que incluso se está llevando a la actualidad en muchos ámbitos empresariales. Tanto Azure con Azure Machine Learning y AWS tienen modelos de auto machine learning y uno de los métodos de optimización que emplean es efectivamente optimización bayesiana, con algunas modificaciones, pero la base es esta al fin y al cabo. Entonces es una aplicación real que está ahí. Consulta, ¿el software que usaste para implementar esto se llevaba bien con Keras? No, la realidad es que utilizaba la red neuronal original que propuso Alex Krizhevsky tenía una implementación en C++ que no funcionó. Entonces hice una implementación en Keras copiando la red neuronal al palo y me dio una accuracy muchísimo menor. Así que conseguí una mejora, así que lo que hice fue lo segundo mejor, que fue tunear la red neuronal manualmente, tratando de copiar aunque sea la arquitectura. Llegué a una accuracy de 69%, muchísimo menor a lo que le dio a Krizhevsky originalmente, y después realicé unas 1500 iteraciones de optimización bayesiana y llegué a un 72%. Bien, y el último trabajo de hoy va a ser aprendizaje residual profundo para reconocimiento de imágenes y lo van a presentar Tomás Danco y Manuel Sánchez Fernández de la Vega. Buenas, yo soy Tomás, él es Manuel y les vamos a hablar un poco de redes residuales. Bueno, los chicos ya contaron un poco sobre qué son las redes neuronales, el modelo de caja negra, los pesos, así que bueno, no vamos a ahondar tanto en eso. Sí, les vamos a contar como introducción sobre qué son las redes neuronales convolucionales, que bueno, dieron lugar a muy grandes avances en el área de clasificación de imágenes. Básicamente estas redes convolucionales, como bueno, su nombre bien indica, están compuestas por capas convolucionales que vendrían a ser como una especie de filtros que en una imagen toman como una pequeña cantidad de píxeles con el objetivo de analizar esta imagen. Sobre todo, bueno, esto tiene más sentido si lo pensamos como matrices. El kernel convolucional estaría compuesto como por una serie de pesos que, bueno, básicamente permiten analizar mejor esta imagen. Y, bueno, la evidencia reciente con estas redes demuestra que la profundidad de las mismas es un factor fundamental a la hora de clasificar imágenes, dando así una pregunta lógica que sería si esta cantidad de capas convolucionales que vamos a usar en las redes, su aumento tiende a aumentar la precisión en estas clasificaciones. Por esto, bueno, el siguiente punto del que vamos a hablar es la degradación, que bueno, es uno de los tantos obstáculos con los que uno se encuentra a la hora de clasificar imágenes con estas redes. En primera instancia, uno de los problemas que tenemos viene a ser la desaparición o la explosión del gradiente. Nosotros para clasificar vamos a usar el gradiente de la función de error y muchas veces lo que pasa es que, bueno, cambios muy bruscos en este gradiente, como puede ser su explosión, tienden a generar problemas a la hora de clasificar, o mismo con los algoritmos de backtracking, que bueno, básicamente al recorrer todos los datos alrededor de una red y volviendo para atrás, cambiando sus pesos, nos encontramos con el problema también de que las primeras capas de estas redes generalmente se encuentran con gradientes mucho menores que generan cambios muy pequeños que complican el entrenamiento. Pero bueno, este tipo de problemas luego se pueden solucionar aplicando normalizaciones en los datos,
o mismo con el uso de ciertos optimizadores. Los optimizadores bueno, utilizan ciertos algoritmos iterativos que nos permiten entrenar estas redes. En particular, bueno, se utiliza en este caso el SGD, Stochastic Gradient Descent, que básicamente, si nosotros tenemos una función de error común, lo que se buscaría es seguir la dirección del gradiente de esta función de forma de encontrar el mínimo posible para esta función de error y bueno, así obtener una mayor precisión. Pero bueno, luego de solucionar este problema, nos encontramos con algo aún mayor, que vendría a ser el problema de la degradación. Y es que a veces pasa en las redes convolucionales que si nosotros aumentamos la cantidad de capas de estas redes, es posible que en cierto punto la precisión tienda a como saturarse y finalmente degradarse. Y vemos que esto no se causa por un overfitting que bueno, como bien contaron los chicos, tiene que ver con sobreentrenar estas redes, porque algo que se puede observar es que si nosotros seguimos aumentando el tamaño de capas en estas redes, obtenemos resultados todavía peores. Así que bueno, Manu ahora les va a contar un poco más técnicamente de qué son las redes residuales. Bueno, ahora vamos al grano. ¿Qué es una red residual? Se estarán preguntando. Una red residual es una red que introduce el concepto de un bloque residual. Ahora, ¿qué es un bloque residual? Bueno, un bloque residual es como un conjunto de capas que se ven algo como aquella figura. Es decir, tenemos una o más capas pesadas, o sea, que tienen pesos, y luego lo que se conoce como una conexión residual, algo que parte de la entrada original y se le agrega al resultado de haber pasado esta misma entrada por todas estas capas que, bueno, en nuestro caso son convolucionales, porque la vamos a usar para reconocimiento de imágenes, aunque se podría llegar a usar para otras cosas. Esta conexión residual lo que nos permite hacer es enviar información a través de las capas sin que se vean afectadas por estas. Eso quiere decir que el desvanecimiento de gradiente va a ser menor, lo cual permite solucionar un poco el problema que estaba comentando Tommy. Bueno, sí. Respecto bueno, a lo que veníamos comentando en la introducción sobre la clasificación de imágenes, vimos que las redes residuales nos dieron resultados muy buenos, muy útiles dentro de la clasificación de imágenes, sobre todo bueno, en datasets como CIFAR10 o ImageNet, que bueno, básicamente contienen una serie de imágenes y su clasificación. Y bueno, ahí tenemos una imagen de más o menos gráficamente cómo se vería una red residual para clasificación. Un poco comentando sobre lo que contó Manu, vamos a tener estos shortcuts que bueno, en algunas situaciones, como nosotros buscamos analizar una imagen que por ejemplo puede tener 256 por 256 y queremos convertirla en una clasificación, o sea quizás reducirla a un número, vamos a tener que aplicar varias reducciones de dimensionalidad y por lo tanto puede ser que alguno de estos shortcuts, más que ser una función de identidad, se traten más que nada de una proyección, por ejemplo. Y bueno, ahora les vamos a contar un poco de redes planas. Bueno, nosotros para evaluar las ResNet, como bien dice en el paper, hicimos una comparación entre las mismas ResNet y otras redes llamadas redes planas. Estas redes son básicamente las redes clásicas en las que cada capa toma la entrada de la anterior y no hay una conexión residual. Es decir, nosotros por cada ResNet construimos otra red idéntica pero sin conexiones residuales para ver el rendimiento de agregar esta conexión residual. Y para hacer toda esta evaluación usamos el dataset CIFAR10. Bueno, acá están los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, como se puede ver, la accuracy la precisión en los modelos de ResNet al aumentar las capas tiende a ser mayor. Por ejemplo,
línea punteada verde es la accuracy de una capa, de una ResNet 56, es decir, con una profundidad de 56 capas. Ahora, la ResNet 20 tiene una accuracy de alrededor de 0.8, mientras que la de 56 llega a ser casi 0.85, 0.9. En cambio, en las redes planas, al aumentar la cantidad de capas, la accuracy, la precisión, tiende a ser menor. Es decir, podemos ver el claro efecto de agregar estas conexiones residuales para evitar el desvanecimiento del gradiente. ¿Quieres comentarle? Sí. Una cuestión aparte, nosotros indicamos como accuracy a lo que sería la precisión en el entrenamiento, y bueno, la bala accuracy vendría a ser a la hora de testear estos modelos, ¿no? Y bueno, como podemos ver, abajo tendríamos las funciones de loss, de pérdida, que similar, bueno, a los resultados que obtenemos en precisión, generalmente las funciones de pérdida, tanto en validación como a la hora de entrenar, tienden a dar mucho menores a medida que aumentamos la cantidad de capas en las redes residuales, lo cual nos da una pauta de que en clasificación de imágenes las redes residuales tienden a darnos mucho mejores resultados. Es decir, claro, como comentó Tommy, el concepto de una red residual nos permite agregar capas y capas, hacer las redes mucho más profundas y obtener posiblemente mejores resultados. De hecho, en el paper usaban redes de hasta 144 capas, pero por temas de recursos no las pudimos recrear, pero están ahí y están las pruebas. Sí, bueno, de hecho, en el paper se presentan 3 simulaciones. Nosotros, bueno, por una cuestión de recursos, no tenemos una PC de la NASA, no podíamos trabajar con datasets muy grandes, y bueno, trabajamos con CIFAR, que es un poco más accesible, y sí, también se llegan a usar hasta, en un punto creo que 1000 capas en una red neuronal, que bueno, es como bastante inaccesible para nosotros, pero bueno, creo que con CIFAR 10 se llegan a ver bastante bien los resultados. Y bueno, para concluir la presentación, y bueno, siendo bastante redundante con lo que ya dijimos, las ResNets nos tienden a dar mucho mejores resultados para la clasificación de imágenes. Vemos que en las redes planas el aumentar la cantidad de capas es no solo una pérdida de tiempo, sino que mismo nos estaría dando peores resultados, cuando la realidad es que las ResNets, las redes residuales, tienden a darnos mejores resultados, y se puede demostrar que los optimizadores en este tipo de redes tienden a actualizar mejor los pesos a la hora de llevar a cabo los algoritmos de backpropagation. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Sí. Habíamos usado 0,01 de learning rate inicial y tenían un scheduler que iba, bueno, decreciendo con la cantidad de epochs. También, bueno, en el paper usaban un weight decay, que nosotros buscamos en muchos lados gente que había hecho simulaciones similares, y decían que la realidad es que con ese weight decay era imposible conseguir resultados parecidos a lo que se obtenía, y bueno, nosotros probando sin el weight decay conseguimos algo bastante parecido. Así que eso. Usas entonces ResNet sumando básicamente Sí. salida con Identidad, claro. de ese layer con los pasados. Sí, Claro. exacto. Hay otra forma que ahora es muy popular, es como que las ResNet, como que para este tipo de cosas se siguen usando, pero que son las DenseNet, que es, en vez de sumar, vos lo que haces es concatenás. O sea, en un layer vos sacás, ¿sí? Sacás unos cuantos feature maps, y esos después los vas concatenando, no los vas sumando en layers posteriores. Entonces, como que evitas la dilución de la suma. Claro. Entonces, bueno, eso anda bastante mejor, digamos, pero está bueno. También te aumenta Te aumenta la complejidad, pero vos la podés acotar con un factor de crecimiento
Sí, no, de hecho nosotros como estudiar las ResNets nos pasó que había mucha gente que usaban como otro tipo de shortcuts distintos, como que usaban otras funciones. Nosotros, bueno, usamos la identidad porque era lo más sencillo. Sí. Nos cruzamos con el concepto también de DenseNet, pero... No, lo menciono porque sí. como que... No, está bueno, está bueno. Después, y bueno, tiene... Claro. Las proyecciones en la parte del pooling, ¿cómo vieron cómo se resuelve algo de eso? ¿Qué tuvieron que implementar? Las proyecciones, ¿qué serían las proyecciones? Cuando haces pooling de una red computacional a la otra. Sí. ¿qué pasa? Sí. Bueno, se usaba un stride distinto, o sea, como se iban achicando perdón. Como se iban achicando cada vez la cantidad de features, se usaban distintos strides para hacer que Vas ampliando directamente. claro. El resto de los superparámetros, digamos. Ah, sí, no los pusimos acá. Eso, pero ¿cómo lo eligieron? No, básicamente nos basamos todo en el paper. Bueno, el learning rate ya lo mencionamos. Respecto después a las iteraciones, hablaba de iteraciones, no hablaba de epochs. Nosotros tuvimos que calcular a partir del dataset. Habíamos usado como 170 epochs, me parece. Y bueno, también obvio normalizar datos. Claro, hablaba un poquito de regularización, también como comentaron los chicos, agarrando recortes de las imágenes. Claro, padding. Claro. Bueno, gracias a todos por venir. La idea de estas reuniones era crear una experiencia completa para el curso, que tengan que preparar un póster o una presentación y que tengan que hablar frente a la gente. Y al menos yo en lo personal quedé muy conforme, los felicito a todos y bueno, gracias a todos por venir a compartir este momento. Felicitaciones a los chicos que se graduaron. Y también, bueno, a Matías, a Juan, acá, a Leonel Lautaro, que bueno, colaboraron con el curso. Espero que estén conformes, digamos, con lo que aprendieron, digamos, y bueno, y después le den uso y les sirva para, bueno, seguir profundizando.